Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Fuentes Confiables. Soy José Manuel Rodríguez, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Tenemos un panel de periodistas que nos acompaña. Esta semana le doy la más cordial bienvenida a Lina Díaz, periodista nicaragüense, presentadora de Nicaragua en Portada en Radio y Televisión Martí. Lina, ¿cómo estás? Gracias por venir. Gracias por venir. También se encuentra a mi derecha Osmin Martínez, director del diario Las Américas. Gracias, Osmin. Y también Vladimir Kislinger, él es director y conductor del programa América es Noticia, también catedrático de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello. Correcto, buena memoria. Bueno, también tengo que decirles a ustedes en sus casas que por supuesto este programa no es en vivo y en directo, está siendo grabado horas antes de su emisión, así que si hay algún hecho que no está siendo debidamente consignado, no es que nuestros invitados no estén debidamente documentados sobre la información que estamos comentando y debatiendo en esta mesa, es porque obviamente hay un desfase entre la grabación y la emisión que ustedes están viendo en estos momentos. Dicho eso, comenzamos con el primer tema de hoy. Lo que prometía ser una semana determinante para Venezuela parece ser un intento fallido más de la oposición para conseguir parte de sus objetivos. El apoyo mayoritario de la comunidad internacional para el declarado presidente interino Juan Guaidó es patente, pero el bloqueo del gobierno de Nicolás Maduro al ingreso de la ayuda humanitaria se ha impuesto hasta ahora. El lunes se reunieron en Bogotá los cancilleres de la mayoría de los países miembros del Grupo de Lima. Al encuentro asistieron, además de Juan Guaidó, los presidentes de Colombia, Guatemala, Panamá y los vicepresidentes de Estados Unidos y Brasil. Condenaron que el gobierno de Venezuela haya impedido el ingreso de la ayuda humanitaria y la violencia en las fronteras con Colombia y Brasil que ocasionó múltiples heridos y muertos. Mientras se aprieta aún más el llamado cerco diplomático contra Maduro, las fisuras entre las tropas de la Fuerza Armada de Venezuela son manifiestas en las fronteras de ese país. Solo hacia Colombia han desertado 567 militares y policías, sobre todo buscando mejores oportunidades para ellos y sus familias fuera de Venezuela, según reporta Migración Colombia. Otro de los capítulos que marcaron la semana en Venezuela fue la retención dentro del Palacio de Miraflores de un equipo de Univisión Noticias encabezado por el periodista Jorge Ramos. La retención calificada de ilegal se dio tras el abrupto fin de la entrevista que hacía Ramos a Nicolás Maduro luego de que el periodista intentase mostrarle un video en el que se veía un grupo de jóvenes buscando comida en un camión de basura. Así que hemos tenido muchísimos hechos que han acontecido esta semana en Venezuela. También el tema del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. No hay acuerdo en el Consejo de Seguridad, ciertamente, sobre una resolución, ni por parte de Estados Unidos, ni por parte de Rusia. Hay sanciones también a 6 funcionarios militares venezolanos y Estados Unidos también anuncia restricciones a visados de aliados de Maduro. Medidas, Vladimir, y tú lo sabes muy bien, que ciertamente habían sido anunciadas por un alto funcionario del Departamento de Estado. Y también hay otras medidas que se van a tomar que entiendo que tienen que ver con el congelamiento de activos a funcionarios vinculados al gobierno. Correcto. Y fíjate que lo que se esperaba de cara al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas era algo totalmente previsible, entender el poder de veto de Rusia, pero más allá del tema de las Naciones Unidas, Estados Unidos continúa accionando bajo la política, que es una política muy particular, porque han convertido la realidad de Venezuela de alguna manera como parte de la política interna de los Estados Unidos. Vienen más sanciones, tal como lo has destacado, y aparte de las sanciones, entender lo que puede implicar este congelamiento de bienes, no solo a individuos, sino a instituciones como por ejemplo lo que ha ocurrido con Citgo en concreto, que ya han roto, digamos, este cordón umbilical entre Citgo y la casa matriz PDVSA. Prioridad de la política externa, diría yo, más que interna, ciertamente. Sí, pero sin duda alguna el tener a Abrams, al tener a Bolton, al tener a Pompeo, dedicándole tanto tiempo a la realidad venezolana, pues ha hecho que entre como temática incluso en el Senado, pese a que por supuesto hay otros temas que copan la atención. Lina, ¿por qué te parece que Estados Unidos ha tomado un papel tan protagónico en el tema de Venezuela? ¿Cuál es la razón de fondo? Yo creo que Venezuela tiene que ser primeramente la prioridad no solamente de los Estados Unidos, sino de todos los países que quieren y necesitan que hayan derechos humanos. Lo que ha pasado en Venezuela no tiene nombre. Yo creo que no es comparable recientemente con ningún otro país que a lo largo de la historia, a no ser el Holocausto, que eso fue terrible, lo que está pasando con Venezuela, los más de 3 millones de personas que están documentados, que han salido, y los miles de perseguidos que hay, y el acecho a los periodistas, y las tantas cosas que hemos logrado saber que está haciendo el comunismo,
o el chavismo, llámesele como se llame allá en Venezuela, ahora la cabeza de Nicolás Maduro, hay que ponerle fin. Y no es que los Estados Unidos tengan que intervenir, pero sí, yo creo que todas las naciones, todas las personas han estado insistiendo en que alguien haga algo, y yo no veo mal que sea Estados Unidos que lo haga, como podría ser la Unión Europea o cualquier otro organismo, cualquiera que lo haga, que sea bienvenido, porque lo de Venezuela no es justo, no es correcto que continúe Pero así. mi pregunta es otra, Osmin, mi pregunta es, ¿por qué Estados Unidos está teniendo un papel tan protagónico en el tema de Venezuela cuando normalmente América Latina no suele ser una prioridad dentro de la política exterior de los Estados Unidos? Esa es mi pregunta. ¿Qué hay detrás? En la izquierda más radical en América Latina dice, no, es que a Estados Unidos le interesa el petróleo de Venezuela. Yo no estoy tan claro sobre ese argumento. ¿Cuál es el interés de Estados Unidos de entrar en esto? ¿Es un tema geopolítico? Bueno, pero mucho antes de que Estados Unidos tuviera un secretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos, no se puede olvidar que el senador Marco Rubio fue el primero, mucho antes que Pompeo, mucho antes que Bolton, mucho antes que cualquier otro miembro del gabinete, que ha estado y fungió en ese momento como un subsecretario de Estado para Asuntos Latinoamericanos en funciones. Yo creo que desde el punto de vista, y hablo desde el punto de vista de los políticos cubanoamericanos, Venezuela pasa necesariamente por La Habana. Y la salida del régimen, de la dictadura de Nicolás Maduro del poder, es un golpe muy efectivo a La Habana, que ya sabemos que está buscando, como siempre en el ajedrez político del gobierno cubano, está buscando otras vías de apoyo económico para su régimen. Yo creo que efectivamente Estados Unidos en los últimos años y en las últimas décadas no ha tenido una agenda coherente para América Latina. Creo que es el resultado de justamente la presencia de estos señores en el gabinete. El presidente de los Estados Unidos en este momento tiene varios frentes abiertos, muchos de ellos que no tienen nada que ver con América Latina y que le están robando mucho tiempo. Pero justamente han sido estas variables dentro de la fórmula de la administración las que han señalado sobre la necesidad de prestar atención a la región, porque al final, y lo digo de la manera más respetuosa posible, América Latina es el traspatio físico de Estados Unidos. Y no lo digo de manera peyorativa, es que es nuestra zona más cercana de influencia y lo que ocurre en América Latina siempre va a tener eco en el norte. Vladimir, ¿cuál es tu interpretación por la cual Estados Unidos está particularmente interesado en hacer de Venezuela una de sus prioridades en el tema de política exterior? ¿Hay un tema en el contexto del orden mundial? Estados Unidos necesita una América Latina, digamos, muy bien ordenada de cara a los conflictos que hay hoy día con Rusia, con China? Sí, es multifactorial, tal cual. Tenemos que verlo desde el punto de vista del hemisferio, desde el punto de vista global, pero también desde el punto de vista de las implicaciones en términos de peligro de cara a la seguridad de los Estados Unidos. Por ejemplo, el diputado Américo de Gracia esta semana nos comentaba y nos daba datos específicos sobre la instalación de campamentos del ELN, que es algo ya conocido. Fundarredes, por ejemplo, en Venezuela ha destacado este tema. 7 estados de Venezuela tienen a miembros del ELN allí, pero ya no solamente ELN, lo que implica Hezbollah, por ejemplo, y su presencia en América Latina, que además es histórica. Hezbollah ya tuvo su presencia en Argentina, ya conocimos lo que ocurrió en la causa AMI en el 94, pero ese sería uno de los elementos, hablar de la seguridad para el hemisferio, hablar de la seguridad para los Estados Unidos. Otro elemento que tiene que ver con su interés, tiene que ver con lo que significó en términos de consecuencia y atraso para el continente, todo ese surgir de la izquierda latinoamericana, la de Lula, la de Dilma, la de Cristina Kirchner, la de, por supuesto, Daniel Ortega, entre otros. Es decir, hay un costo en términos de desarrollo importante, además entendiendo que Estados Unidos comienza a ver América Latina, al menos así lo visualizo, igual que el caso México, comienza a ver América Latina como un mercado que tiene potencialidades de crecimiento indiscutibles, sobre todo pensando en un Chile, en un Brasil y en una Argentina que tienen unas capacidades concretas. Entonces necesitan un continente que tenga una estabilidad importante y cuando vamos, en resumen, Rusia y China dentro de la jugada básicamente van a ser buenos comerciantes como lo han sido hasta ahora, y creo que no va a haber punto de honor en términos de cambio de gobierno. Muchos están preguntando a estas alturas cuál es el próximo capítulo que vamos a ver
sobre el tema Venezuela luego de que fracasa la ayuda humanitaria, luego de que fracasa, obviamente, una resolución en el Consejo de Seguridad, luego que Estados Unidos está agotando las medidas diplomáticas. Hay todo un contexto, ¿no? ¿Cuál es tu percepción de lo que viene, Dina? Bueno, la presión internacional tiene que continuar y a los que están dentro de Venezuela yo creo que el llamado sería a los militares que por favor no sigan reprimiendo a la gente porque la guerra de Venezuela se va a ganar desde adentro. Es muy importante todo lo que se está haciendo, las diferentes naciones, el apoyo que se le está dando a Juan Guaidó, las presiones internacionales no solamente de los Estados Unidos sino que de todos los países del mundo. Pero la importancia que tiene Venezuela en el venezolano, yo sé que está sufriendo mucho y no se le puede pedir que tengan más fe, pero por favor, señores, hay que tener fe y confiar de que estos sistemas comunistas siempre han fracasado y que en Venezuela no va a ser la excepción. Luego, yo no sé si la intervención militar nadie la quiere, yo espero que eso no pase porque sería terrible, pero con esto que pasó, con la detención de la ayuda humanitaria, ese es un crimen. Y ese es un crimen muy condenable y eso le ha restado mucha credibilidad a la poca que ya medio tenía, porque él decía que jamás había reprimido a nadie y siempre se situaba con el Caracazo. En el Caracazo sí hubieron muchas cosas en aquel tiempo en Caracas y que en Venezuela nunca se había reprimido tanto así a la población y la represión también que está habiendo contra los medios cada vez lo ponen en evidencia de lo débil que están, aunque se muestren fuertes. Osmil, siempre los venezolanos o muchos de ellos que viven la historia a flor de piel porque se han tenido que ir del país, porque viven la pesadilla social y económica que es Venezuela hoy en día, creen que la solución está a la vuelta de la esquina, creen que el próximo capítulo, digamos, va a traer un desarrollo final. Y yo muchas veces con mucho escepticismo miro esa visión y creo que, digamos que aunque hoy día... Me lo decía en conclusiones el jueves pasado José Miguel Vivanco, hoy día pareciera que Venezuela enfrenta una oportunidad bastante histórica de poder salir de la crisis. Esta crisis podría durar también meses y años. Bueno, la crisis lleva 20 años. En realidad, la crisis pero no en un comenzó, estado terminal, a eso es lo que me refiero. La crisis comenzó con Chávez, ha tenido momentos muy álgidos, momentos muy graves. Yo no soy de los que piense que la solución está al doblar de la esquina. Una crisis tan grave como la de Venezuela no tiene una solución en un día, aunque podría tenerlo. Dicen que los militares son fieles hasta que dejan de serlo. Ese no ha sido el caso hasta ahora. El gobierno de Maduro está apelando a la represión como, yo diría, último recurso para asirse al poder. Es posible, y respondiendo quizás a tu pregunta anterior, que la próxima etapa de la respuesta internacional sea justamente más sanciones. No soy de los que piensan, y lo digo nuevamente con todo respeto, que de los que pensaba que una vez que la ayuda no pudiera entrar, y era una de las posibilidades, detrás de la ayuda vinieran los Marines, creo que nadie haciendo un análisis serio de la situación podía pensar en esa variante, pero definitivamente el régimen ha llegado a un punto en el que no creo que haya mucha más profundidad para descender. Es evidente el descontento popular, es evidente la crisis económica, es evidente la incapacidad del gobierno para responder a las necesidades más básicas de los venezolanos, y es muy posible que el quiebre, esperemos que sí, venga desde adentro. Es muy posible que las presiones internacionales ayuden a de algún modo desarticular al gobierno, pero en cualquier caso no creo que sea cuestión de días. Estados Unidos apuesta a fracturar al gobierno, a una fractura interna. Vladimir Kislyr, me lo vas a responder al regreso de la pausa. Marcamos el primer alto de esta conversación aquí en Fuentes Confiables y ya regresamos. ¡Ay, se me venció ya el SOAT! Gracias por seguir en sintonía de Fuentes Confiables. Estamos hablando sobre la crisis venezolana. Vladimir Kislyr había preguntado antes de ir a publicidad si es que Estados Unidos está apostando a fracturar de alguna manera al poder interno del gobierno de Venezuela. ¿Cuál es tu visión, tu perspectiva? Sí, no solamente Estados Unidos, a pesar de que ahora hay una especie de distanciación un distanciamiento, quise decir, entre el Grupo de Lima y Estados Unidos en términos de política de cara a lo que ocurre en Venezuela. Tanto el Grupo de Lima como Estados Unidos y la Unión Europea procuraban fundamentalmente fracturar
dos actores fundamentales. Hay cuatro dentro de todo este escenario, pero de los cuatro, dos que tienen que fracturar son el estamento militar y las élites del poder. De alguna manera se ha visto un escueto resultado de esta presión diplomática internacional de cara a aquellos que se han pues ido del poder. Tenemos el caso del magistrado Cristian Serpa, tenemos el caso de los militares que se han ido a Colombia. Pero ha sido mínimo. Exacto, pero en el grueso esto no ha generado resultados. ¿Cuáles son los cuatro actores? El pueblo, que hasta hace 2 meses, José Manuel, tú me preguntabas, ¿estaba el pueblo seguro para salir a la calle? La respuesta era no. Ahora estamos viendo un pueblo que nuevamente está retomando la calle. En un segundo lugar, entender justamente la posición de la Fuerza Armada. No hemos desbloqueado esa opción, la de las élites del poder y la de la comunidad internacional. ¿Cuál creo yo que va a ser el próximo paso? La Constitución de Venezuela, en su artículo 187, numeral 11, da las competencias a una Asamblea Nacional para, entre otras, aparte de decretar amnistía, pues habla también de posible intervención militar de países que sea solicitada por la Asamblea. Pero mucho cuidado con este punto. A diferencia del resto de los 20 años de historia de la dictadura en Venezuela, de este Estado criminal, estamos hablando de un punto en el que prácticamente ya no hay retorno, porque hablamos de 2 procuradores, hablamos de 2 poderes legislativos, hablamos de 2 poderes ejecutivos. Es decir, ha llegado un punto en el que la ingobernabilidad se resuelve, lamentándolo mucho, a partir de la violencia, que es lo que ha ocurrido de cara a lo que ha implementado el Estado criminal. ¿Cuál es el intento en términos diplomáticos? Llegar hasta el último punto para no entrar a partir de una solicitud que pueda hacer Juan Guaidó como presidente de la Asamblea Nacional, que tendría la potestad de hacerlo si la Asamblea lo aprueba. Pero ese es básicamente el escenario que está quedando a partir del que se mantengan las fuerzas del... Pero estás obviando un punto bastante fundamental, porque, por ejemplo, Rusia y hay otros países de la Unión Europea, también está México y Uruguay a través del mecanismo de Montevideo, todavía están apostando al diálogo. Y si bien es cierto, la argumentación de periodistas de tu pensamiento político siempre dicen, bueno, el diálogo fracasó en el pasado, el gobierno de Maduro siempre utilizó el diálogo, digamos, como una excusa para quedar bien con la comunidad internacional, para enfriar la calle, etcétera, etcétera. Pero hoy día hay, digamos, posibilidad de que el gobierno se sienta un diálogo mucho más serio. Dina, ¿cómo ves la posibilidad de que el diálogo en Venezuela pueda funcionar en el marco de la comunidad internacional? Como este jueves a la noche me lo planteó José Miguel Vivantos, que me dijo algo muy interesante. Me dijo, el diálogo en Venezuela debería ser entre el gobierno de Nicolás Maduro y la comunidad internacional, no con la oposición, porque en ese caso sería un diálogo completamente asimétrico. ¿Cómo ves tú las posibilidades de que ese diálogo, en teoría, pueda resultar en algo? Yo creo que dependiendo de lo que pasa en estos días, va a ser el argumento o va a ser el arma que va a utilizar la dictadura de Maduro, porque a medida que se le vayan cerrando más las opciones, él va a dar esa opción de diálogo, que yo me siento a dialogar, pero ¿para qué? Para oxigenarse y para ver qué es lo que va a pasar, qué puede hacer, qué es lo mismo que está pasando en Nicaragua y qué es lo que hacen estas dictaduras al momento de que ya se sienten asfixiadas. Buscan respiro, buscan decir, yo soy demócrata, yo quiero ayudar, yo quiero hacer uso de todos los elementos que usa una verdadera democracia para justificar sus nuevas técnicas mientras se preparan para un nuevo frente, porque lo que le está pasando a él no es fácil, aunque nosotros quisiéramos a lo mejor que pasar un poco más rápido, ¿verdad? Que Venezuela, ¿verdad?, se viera libre. Esto es un proceso que no va a durar, como ya lo dijiste vos, meses, podría ser años, y dependiendo de las sanciones que sigan metiendo, pues él va a sacar esa... Vladi, cortito. Sí, muy corto. El diálogo entre la comunidad internacional y el régimen de Maduro ha existido siempre, nunca se ha cortado. Hay negociaciones internas, lo que pasa es que no han llegado al punto que se quiere llegar. Ahora bien, ¿te parece, Osmin, que esta gira sudamericana de Juan Guaidó tiene un objetivo concreto? ¿Tiene el objetivo de blindarlo ante su retorno a Venezuela en las próximas horas o días? ¿Te parece que, más allá de la legitimidad que él quiere tener como presidente encargado, como lo reconocen más de 50 países, de alguna manera es una legitimidad para su seguridad? Absolutamente no. El propósito es blindarlo. Que pueda blindarlo está por ver. Desgraciadamente
el gobierno del régimen de Nicolás Maduro ha seguido en cierta medida, en buena medida, el manual dictado por el régimen de La Habana. Y el régimen de La Habana en los últimos 60 años se ha reído bastante de los blindajes internacionales. Entonces, ¿qué más quisiera yo? Que justamente esta gira no solamente garantizara el apoyo que está garantizando y el reconocimiento merecido que tiene el presidente encargado Juan Guaidó, pero sino también que le garantizara la seguridad al regreso a Venezuela. Pero eso está por ver y lamentablemente la manera que, si tomamos en cuenta la manera que ha actuado el gobierno de Nicolás Maduro, su seguridad, incluso física, no está garantizada. No, claro, no hay garantía, obviamente, pero ¿te parece que la intención, Vladimir, de esta gira ha sido justamente porque ya Costa Rica ha manifestado la preocupación por el retorno de Guaidó, Perú también? También lo ha dicho Elliot Abrams, el encargado de asuntos para Venezuela de los Estados Unidos. Entonces, ¿te parece que hay una preocupación que se está plasmando en esta gira? ¿Que de alguna manera esta gira es funcional al retorno? Yo creo que la gira, a ver, la preocupación existe, pero la gira, a mi juicio, está orientada hacia otro tenor, otro objetivo. Creo que, ojalá, y quiero pensar que sea así, que esa gira procure acercar mucho más los objetivos de Estados Unidos con los objetivos del Grupo de Lima y viceversa. Coincido completamente, no hay ninguna garantía, por más preocupación que pueda existir por parte de los países de nuestro continente, ninguna garantía para que el presidente encargado Guaidó sea detenido, sea apresado o cualquier otro tipo de destino que pueda llegar. Hay un reto directo a la dictadura en Venezuela y esta es otra diferencia importante. La agenda por primera vez la marca. Se marca desde la Asamblea Nacional, eso no había existido antes. Vamos a ver qué va a ocurrir. Sigue el reto. Muy cortito, ¿te imaginas el escenario de Guaidó detenido, preso? Sí, me lo imagino. ¿Cuán plausible? Wow, es difícil hablar de porcentajes, de qué tan plausible sea. Todo va a depender de qué tan efectivo sea Estados Unidos para persuadir en esas negociaciones internas para que Maduro no lo aprenda. Hasta ahora no lo ha hecho, por mucho menos Leopoldo López y muchos otros están detenidos. Guaidó ha hecho hasta ahora prácticamente lo que le ha venido en gana. Sí, claro. Y pues ahora no sé si tomando en cuenta la orden del Tribunal Supremo de Justicia se atrevan a aprenderlo. ¿Cuál es tu perspectiva, Dina, sobre este tema? Bueno, ya Nicolás Maduro dijo que si él regresa, no le garantiza que va a cumplir, que va a hacer cumplir las leyes. Creo que fue específicamente que dijo que ya es una seria amenaza de que si él regresa, que si Juan Guaidó regresa a Venezuela, le pueden inventar cualquier cargo y meterlo preso. Y yo creo que Juan Guaidó se necesita fuera, no dentro de la cárcel, porque él no respeta nada. Una cosa es lo que dicen y otra es la que hacen. Osmin. Si seguimos la lógica del régimen de La Habana, lo detienen y apuestan a que no va a pasar nada. Es la apuesta de La Habana, es la apuesta de los represores. Juan Guaidó en la calle ha ganado una estatura, una importancia que el régimen de Nicolás Maduro no puede enfrentar. Es un gran riesgo. No se puede permitir. Creo que apuestan por detenerlo. Vamos a ver qué pasa. Sí. Ahora, desgraciadamente, perdón. Para terminar, el FMI dice que recuperar a Venezuela supondría, obviamente, un esfuerzo titánico y están analizando la situación del país por si les piden asesoría. Me llamó muchísimo la atención, Vladimir, esta información porque obviamente que el fondo, que no tiene operaciones en Venezuela, esté analizando en profundidad la situación. Es una buena señal. Es una señal... al menos alentadora. Hay escenarios que ya se están manejando. Los empresarios nacionales e internacionales dicen que están haciendo ya la línea para entrar en Venezuela cuando ocurra, porque como fue destruido el país por completo, hay que hacer las cosas, como dicen los americanos, from the scratch, absolutamente todo de cero. Y el país tiene unas condiciones muy particulares como para poderlo rescatar con mucho esfuerzo, de manera titánica, pero con muy buenas metas, digamos, o muy buenos resultados a mediano plazo. Yo creo que por eso el Fondo Monetario Internacional, que por cierto, para mí es muy serio el análisis del Fondo Monetario, porque por ejemplo, de cara a Evo Morales, ha hablado muy bien de la política económica de Evo Morales, el propio Fondo Monetario Internacional, es decir... Y hasta el año pasado hablaba muy bien de la política económica de Daniel Ortega, incluso le pedía reformas hace exactamente un año atrás. En febrero del año pasado el fondo envió emisarios a Managua para revisar las políticas de austeridad fiscal de Daniel Ortega.
políticas de austeridad que normalmente un gobierno de izquierda no toma. Me hace recordar muchísimo este comentario del Fondo Monetario Internacional, por supuesto, a los comentarios de Lorenzo Mendoza en su día, hablando de que se necesitaban unos 50.000 millones de dólares en aquel momento para reconstruir Venezuela. Marcamos la segunda pausa aquí en Fuentes Confiables y, por supuesto, seguimos analizando otros temas de actualidad, como por ejemplo lo que ha sido la semana política de Donald Trump a nivel nacional e internacional. No se vaya, que ya volvemos. Gracias por seguir en sintonía de Fuentes Confiables. Esta semana no ha sido nada fácil para el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. La más importante apuesta de su política exterior, la desnuclearización de Corea del Norte, recibió un importante revés en Hanoi, Vietnam. Trump tuvo su segunda cumbre con el líder supremo de Corea del Norte, Kim Jong-un, en Hanoi, pero regresó sin un acuerdo concreto. La cumbre terminó antes de lo planeado, incluso sin un almuerzo que estaba ya pactado entre los dos gobernantes. Según Trump, Kim quería que se levantaran todas las sanciones impuestas a Pyongyang. Gracias por continuar en sintonía de Fuentes Confiables. Tras casi 9 meses de suspensión, el gobierno y la oposición de Nicaragua reanudaron el diálogo para poner fin a la crisis política y social que vive desde hace casi un año el país centroamericano. 100 personas que habían sido encarceladas durante la ola de protestas contra el gobierno recibieron el beneficio de encarcelamiento domiciliario. El Comité Pro Liberación de Presos Políticos sostiene que había 770 presos políticos en Nicaragua. Uno de los gremios más perseguidos por el gobierno sandinista de Daniel Ortega es el de los periodistas. Hace algunas semanas la Comisión Interamericana de Derechos Humanos denunció una escalada de ataques a la prensa, la censura y clausura de medios de comunicación y la detención arbitraria y enjuiciamiento de periodistas en Nicaragua. Según la CIDH, a lo largo de los últimos 3 meses, se han exiliado más de 60 periodistas nicaragüenses debido a amenazas provenientes de distintos grupos controlados por el Estado. Varios de los que se han quedado han tenido que soportar el cierre de sus medios de comunicación por informar, por no simpatizar con el oficialismo. Además del tema que aflige a la prensa, Dina, me gustaría que nos enfocáramos un poquito en lo que está pasando con la liberación de los llamados presos políticos. Obviamente que la Unión Europea está abogando por la liberación de las personas que han sido detenidas en el marco de las protestas. También organismos de derechos humanos, el gobierno ha tenido este guiño al dar casa por cárcel a unos 100 detenidos y también se han liberado algunos estudiantes en las últimas horas. ¿Te parece que es un buen gesto del gobierno a la hora de empezar a sentarse a la mesa? El mensaje es claro, la dictadura Ortega Murillo tiene la soga al cuello. Tiene la soga al cuello porque la economía lo está asfixiando y ellos necesitan quedar bien y dar señales de que están actuando de buena voluntad. Pero fíjate qué cómico, el día primero, bueno, no es cómico, es una desgracia más bien para Nicaragua. El día 1 de marzo se celebra en Nicaragua el Día Nacional del Periodista. Y precisamente lo que están haciendo es terminando de dañar la poca libertad de prensa que había, por ejemplo, con el diario La Prensa y el diario Hoy, porque les mantienen retenidos los insumos necesarios que estos diarios necesitan para su circulación. Y el día de hoy también fue herida, lamentablemente, la periodista Tiffany Robert, que es corresponsal de prensa. Estaba cubriendo un evento de protestas porque iniciaron el diálogo, pero hay un descontento total. Entonces, el Frente Sandinista o los representantes de la dictadura Ortega Murillo quieren hacer una negociación y hay un estancamiento porque no avanzan. Ya llevan 3 o más días de negociación y no han llegado prácticamente a nada, solamente se ha señalado una hoja de ruta y hay 2 puntos en los que no hay concordancia, que es quiénes van a ser los garantes, quiénes van a estar ahí y el otro, los observadores. Claro. Los observadores, porque la parte de la Alianza Cívica dice que quiere que esté la Organización de Estados Americanos y el gobierno de Daniel Ortega dice que llegue el gobierno de México, que sea uno de los garantes,
y el Sistema de Integración Centroamericana, SICA. ¿Podría funcionar el diálogo? La pregunta en todo caso para mí sería si en efecto cuál sería el objetivo a conseguir, porque a estas alturas ya no se trata de lo que ocurrió aquel 19 de abril en la que las protestas comenzaron por la modificación del sistema de seguridad social en Nicaragua. Entonces, hoy día, después de 400 muertos y además de todo lo que ha ocurrido en Nicaragua, me pregunto cuál sería el objetivo del diálogo detrás de esta también dictadura de Ortega y Murillo. No lo sé, la verdad no lo sé, porque si el objetivo viene dado por lo que ocurrió originalmente, pues ellos casi inmediatamente eliminaron esa modificación del sistema de salud, se convirtió en un problema más bien de ingobernabilidad en Nicaragua. Vamos a marcar una nueva pausa y ya seguimos con Nicaragua, la crisis política que afecta a ese país, analizándola aquí en Fuentes Confiables. Pausa y regresamos. ¿Qué se puede esperar del diálogo entre oposición y oficialismo en Nicaragua? Osmi Martínez. Quizás un resultado ideal sería un llamado a elecciones libres, transparentes, con observación internacional, que muy probablemente Daniel Ortega perdería. El diálogo en Nicaragua es una farsa, solamente Daniel va al diálogo por el ahogamiento económico que tiene, porque su gran aliado Maduro ya no le va a dar los millones que él inyectaba, y las sanciones económicas que entran debido a la NICAD y las demás leyes que están ahí lo obligan a sentarse a ir con representantes del pueblo, y prácticamente lo que está ahí es la empresa privada que antes y ahora todavía lo siguen apoyando a él. Coincido con el punto de las elecciones libres, lo que es lamentable es que esto no va a ocurrir, pero este sería el punto ideal. ¿Por qué crees que no va a ocurrir? Porque, al igual que el caso venezolano, el guión viene marcado por Cuba y ya sabemos cuál va a ser el resultado. Además de eso, ya dijo que no hay adelanto de elecciones. Bueno, veremos. Lo importante es que las partes se han sentado nuevamente a conversar. Ojalá que el diálogo sea un bálsamo para que el país pueda despejar esta crisis política que el 18 de abril próximo va a cumplir un año. A mis invitados, Dina Díaz, periodista nicaragüense, Osmir Martínez, periodista del Diario Las Américas, y Vladimir Kislinger, periodista venezolano, director y conductor de América es Noticia. Gracias, y a usted, muchísimas gracias por estar en sintonía de Fuentes Confiables. Tenga un buen fin de semana.